cifras de violencia contra la mujer siguen aumentando a pesar de las reformas y políticas contra la violencia de género. ¿Qué es? Nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esto se detenga? Comienza así, Alerta AS. Lo que están viendo ustedes, queridos amigos, es el titular del martes pasado publicado por el diario La Tercera, en donde escuetamente dice ahí: PBI investiga presunto femicidio en San Felipe. Como decíamos, esta muchacha de 22 años que fue encontrada muerta en la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso, específicamente en el sector de Algarrobal, con sus pies y manos atadas. Crueldad tremenda acá, y su rostro cubierto. De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, la víctima fatal fue identificada ya como Valeria Ortiz. ¿Qué es lo que más entendemos de este caso, querido Carlos? Es el caso número 8, número 9 en lo que va del año, y pareciera que esto también en parte va de la mano con las cuarentenas, dicen algunas. No es excusa para el femicida, pero es algo que no creo yo ha sido tomado en cuenta a la hora de, con la soltura de cuerpo, digamos, definir estas cuarentenas dinámicas que no sé si sirven del todo, pero que sí las mujeres están pagando el pato, querido amigo. Sí, es una situación muy lamentable que nuevamente un día martes tengamos que hablar de un femicidio que enluta, por supuesto, al país. Y ahí es donde, y tú acabas de mencionar algo súper importante, que no está considerando en ningún caso, en ninguna de las políticas que está tomando el Estado, en el sentido de las cuarentenas y todo lo que conlleva a ello, porque estar encerrado, por supuesto, que afecta a mucha gente. No hay apoyo mental para nadie, en el sentido de que los consultorios, los servicios de salud primarios tampoco están dando abasto para poder suplir, o a lo mejor no tienen los expertos para poder entregar este apoyo a toda la comunidad que lo necesita. Por supuesto, es algo obvio que es parte de la pandemia. Y esto no va a seguir solo cuando la pandemia se finalice, porque la pandemia en algún minuto va a tener que finalizar, sino que va a seguir a lo menos un par de años más, porque esto, al volver el equilibrio normal, a la normalidad que estábamos acostumbrados a tener, no va a ser de la noche a la mañana. Y es por eso que va a ser súper importante tener esto. Y lamentablemente, tal como tú lo dijiste, las mujeres están pagando esto. Y aquí sí hay un femicidio derechamente. En los medios de comunicación yo entiendo que muchas veces deben dejar la duda, por supuesto, porque la persona es inocente hasta que sea juzgado. Pero si él es autor de ese delito, y que va a ser, y tiene que enfrentar a la justicia, va a ser un femicidio, porque era la expareja y padre de los niños que esta mujer, que Valeria, tenía. Entonces totalmente es lamentable. Carlos, ¿cuál sería el momento exacto en el cual se deja de hablar de presunto femicidio? ¿Cuándo es que cambia esta figura? Lo que pasa es que ahí cambia, es un tecnicismo legal que, vuelvo a insistir, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Sí. Donde se prueba lo contrario es cuando hay una sentencia judicial ejecutoriada, es decir, cuando ya todas las instancias de apelación están agotadas y la persona ya está sentenciado a ese delito, con una condena relacionada con el delito que cometió. Entonces, técnicamente se debería hablar al final, cuando ya no hay más procesos de apelación, pero es la tipificación para la comunidad. Exacto, es un tecnicismo legal, pero para la comunidad y gente común y corriente como nosotros, obviamente esto es un femicidio. Claramente. Bueno, según las cifras del CERNAMEC, como tú bien lo mencionabas, Alfate, Valeria Ortiz es la 9ª víctima de femicidio de lo que va este año 2021, la segunda en la región de Valparaíso, que si vemos las cifras de las regiones en donde más femicidios se cometen, Valparaíso está en el segundo lugar. Por lo tanto, estamos ante una situación alarmante, porque por más que hablemos estos temas, que existan fondos de ayuda, se incentiva la denuncia, esto parece no acabar. Y eso es inaceptable y duele en el alma, porque aquí estamos viendo una mujer joven de 22 años con 2 niños pequeños que pierde la vida, que es asesinada brutalmente a manos de su expareja. Por lo demás, un hombre mayor, un hombre de 42 años.
Para ir entendiendo este caso, Carlos, vayámonos a los hechos, porque esto ocurre el día martes 30 de marzo. Los vecinos escuchan una discusión, ¿cierto?, en el domicilio. Esto fue el lunes, Monty, parece, ¿o no? Esto según fue, la fiscalía, ocurrió en la noche del lunes. Pero encuentran el cuerpo de ella el 30 de marzo. Pero sí, tienes razón, porque esta discusión que les mencionaba se sintió el día anterior, según las declaraciones de los vecinos. Y luego el fiscal a cargo, Eduardo Fajardo, aseguró que los hechos habrían ocurrido durante la noche del lunes en el domicilio de la víctima. Entonces, esto es brutalmente doloroso, porque aún así, habiendo vecinos que escuchan esta situación, finalmente no pudieron hacer nada, Carlos. Yo no sé si tú manejas más antecedentes de cómo se pudo haber producido este brutal crimen que, según las palabras de la misma cuñada de Valeria, los pequeños habrían presenciado todo esto. Sí, es complejo hablar de esta situación, especialmente de este caso, porque los testigos oculares de lo que ocurrió fueron los hijos de Valeria. Dos menores, dos chiquitos de 3 y 6 años. Entonces es súper complicado conversar esto. Y es lo que tú dices, tienes toda la razón, en el sentido de que los vecinos sí escucharon estas peleas, pero a lo mejor era algo habitual, y eso va a ser importante que el Ministerio Público lo pueda aclarar dentro del proceso investigativo, porque si era algo común, porque la ley explica y la ley obliga a si un vecino conoce o sabe de que están golpeando a una persona en la casa contigua, él está en la obligación de llamar por teléfono a la policía y hacer la denuncia. Él lo puede hacer, la ley se lo permite. Entonces, si los vecinos escucharon esto y no hicieron nada, podrían eventualmente ser imputados como cómplices también, salvo que ya existiesen denuncias previas por parte de los vecinos, y obviamente nadie hizo nada, que no sería extraño en base a todos los casos que lamentablemente hemos visto, y que llegó a tener el peor desenlace que nadie quiere escuchar ni esperar. Lamentablemente le costó la vida a Valeria. Carlos, perdón, Juan Andrés, por favor. No, nada más, por favor, maestro, usted. Mira, a ver, no quiero sonar frío, pero hay ciertas cosas que se necesitan entender. Yo comparto todo lo que hablaron de las cuarentenas y respecto al tema del femicidio, pero también es un fenómeno que se viene dando hace un par de años más atrás. Entonces, ojo ahí, sin duda hoy día es exponencial su crecimiento, pero me parece que es preocupante la cifra, y es preocupante que el modus operandi sigue siendo muy parecido. Y quiero entrar un poco a esa arena sin tratar de pasar por sobre el respeto a la familia, ni mucho menos a la víctima. Pero es llamativo, lo decía Juan Andrés al principio, cómo es encontrada, porque finalmente, sin ser yo un perito forense, la primera conclusión que podría tratar de sacar es que hubo algún nivel de tortura o asfixia. Entonces, me gustaría que desde tu perspectiva, y tomando en cuenta que tú eres el que se encuentra con este escenario, ¿cuáles serían las primeras conclusiones que podrías sacar respecto a cómo se dan las condiciones de este brutal asesinato? Sí, este es un asesinato, un femicidio es bastante violento en comparación a otras situaciones que hemos visto, especialmente el cómo fue dejada por el imputado Valeria. Ella es amarrada de pies y manos, seguramente para lograr la indefensión y que no agreda a su agresor o no se pueda defender, algo que obviamente no tiene ningún sentido y es totalmente fuera de lo que cualquier persona normal dentro de sus cabales puede pensar. Si además eres el conviviente de esa persona y tienes hijos con esa persona, no tienes para qué hacer eso. Y además de ello, obviamente te cubre su cabeza y le genera finalmente la asfixia. Entonces es una situación y un escenario, una escena del crimen totalmente brutal. Es brutal, por decirlo menos, y obviamente por respeto a la víctima no vamos a hablar más detalles, pero imagínense esto presenciado por los pequeños hijos. Esos niños quedaron huérfanos de mamá porque su madre fue asesinada por su padre, quien debería pasar el resto de su vida debería pasar el resto de su vida en la cárcel. Entonces esos niños quedaron en total indefensión con ese trauma
que están viendo. Entonces es súper complicado el escenario. Carlos, es que ahí a ver, acá hay dos puntos que quiero explayar contigo, pero antes de eso quiero que hablemos respecto al único sospechoso, que es el papá. Y atención con este titular que nos llega de Bio Chile, porque acá hay harto paño que cortar, señoras y señores. Dice así el siguiente titular: capturan al principal sospechoso, el único, ya confieso a esta altura, de femicidio en San Felipe. Fue 9 años, pareja de la víctima, y es el padre de estos dos pequeños hijos de 6 y 3 años. Hagan la matemática. Este hombre de 40 y tantos años, ¿cuántos años tenía, Monty? 42, creo, me decías tú, ¿no? 42, y ella Perfecto. 22. Y ella 22. Mira. En otros aspectos podemos decir que romántico este hombre mayor que se enamoró de esta joven, todo. Pero ojo, Valeria es mamá con un hombre adulto cuando ella es menor de edad. Cuando ella tiene 16 años. Ojo, eso no es un detalle cualquiera. Y luego tiene otro hijo más con él que actualmente tenía 3 años. Acá hay algo que finalmente este hombre de 42 años hoy en día debe tener una relación, ya claramente esto no era amor, no era, digamos, una relación especial. Aquí este hombre la busca precisamente, y yo aquí me la juego, por un acto de vulnerabilidad de ella, de una diferencia donde la toma cuando ella tiene apenas 16 años, cuando está en segundo medio, primero, segundo medio, y finalmente le gusta, digamos, por sus gustos particulares por la jovencita, una chica preciosa por lo demás, tremendamente talentosa, y finalmente pasa a tomar el dominio de esta relación. Tiene 2 hijos con ellas. No le importa asesinarla, atarla de pies y manos, estando sus 2 pequeños. No le interesa a Valeria, no le interesan sus hijos. Y este caso no se resuelve con este hombre confesando ni que se pudre en la cárcel. Este caso continúa en esos 2 pequeños que vieron cómo asesinaron a su madre, una mujer muy joven que estaba aprendiendo a ser mamá y que estaba a cargo de un padre, de un marido, pareja, llámale como tú quieras, que claramente no estaba cumpliendo el rol correspondiente en esta relación. Acá hay mucho para que cortar, Carlos. Primero, esto no se acaba con el encarcelamiento de este hombre. Y segundo, que esto había que haberlo parado antes, porque ella era una menor de edad. Esto es ilegal cuando ella tiene su primer hijo y luego tiene otro. Y yo no sé si alguien estaba celebrando, permitiendo esto, pero esto había que pararlo antes, Carlos. Es mi opinión. Sí, toda la razón. Acá, este imputado sí comete un delito al tener relaciones sexuales con una menor de edad, aunque sean con consentimiento. Igual es un delito. Eso es así, sí, aquí y en cualquier mundo. Entonces, no es normal. No es normal. Evidentemente no es normal. Esta persona tenía más de 30 años cuando inició esa relación con esa menor de 16 años en ese momento. Entonces, evidentemente hay algo que ahí no está cuadrando. Entonces, este señor, el imputado, debería, y seguramente tiene algún tipo de parafilia que debe ser investigado, porque a lo mejor no es la primera víctima menor de edad de este imputado. Y eso es algo que se tiene que comenzar a investigar, y es una hebra investigativa muy, muy importante, porque si se prueban más delitos cometidos por este imputado, evidentemente tiene que pagar por ellos. Y aquí es donde está la gran pregunta, y lo que hemos conversado muchos martes y muchos días cuando conversamos casos policiales. ¿Dónde está el Estado? ¿Cuál es la protección de los menores de edad real en este país? Eso es. Ellos son una persona, Valeria, una persona común y corriente que vive en un sector normal como cualquiera de nosotros en la quinta región. ¿Dónde está el Estado? ¿Cómo es posible que una menor de edad vaya a un hospital porque en alguna parte tuvo que haber tenido su primer hijo a los 16 años y nadie le importó, nadie se dio cuenta, nadie informó a los servicios de menores de la región? Me imagino que tiene que haber habido algún registro. No olvidemos que el caso Ámbar pasa en la misma región. Y Ámbar también fue vulnerada por la expareja de la madre, en este caso la pareja anterior, también fue violentada sexualmente, también supuestamente informó. ¿Y cómo terminó Ámbar? Asesinada por la pareja de su madre y con su madre como cómplice o autora, que se está investigando aún. Y aquí vemos lo mismo.
exactamente lo mismo, en la misma región, en el mismo lugar, muy cercano. Entonces es súper complicado saber qué es lo que está pasando, porque nosotros podemos hablar todos los martes, podemos presentar casos, podemos hablar, podemos apoyar, pero nosotros somos una arena en la playa. Somos un grano de arena en la playa. Si las autoridades que están llamados, si tienen los recursos para hacerlo, y nosotros votamos por todos ellos para que hagan bien su trabajo, excelente. ¿Dónde están? Exacto. Exactamente, que es un punto clave el que tú estás poniendo, Carlos, porque según los antecedentes que se han dado a conocer, este hombre tendría antecedentes relacionados con amenazas desde el año 2012. O sea, ahí tenemos un punto súper importante. Por supuesto que todo este tema de la relación con una menor de edad da para mucho debate. Yo no sé, acá, como tú bien dices, nuevamente el Estado falla con la protección de las mujeres, porque ahora vemos, por ejemplo, que el juzgado de garantía de San Felipe, cuando lo toma detenido el mismo martes, lo lleva y le amplía la detención para el jueves pasado, para poder, en el fondo, tener los antecedentes concretos para poder formalizarlo. Finalmente fue formalizado y la investigación dura 100 días. Ahora, en esa investigación que viene, dentro de estos próximos 100 días, tienen que aclararse todo ese tipo de cosas, porque aquí estamos hablando de estupro finalmente. Esto no da para ningún tipo de debate ni de interpretación equívoca. Eso es estupro finalmente. Y este sujeto tiene que pagar por todo lo que hizo. Y lamentablemente acá, cuando nosotros hablamos de una cadena perpetua, porque sabemos que la ley de femicidio contempla desde los 15 años hacia arriba hasta perpetua, pero la perpetua son 40 años. O sea, y si claro, es que hemos visto cómo han salido también... No es perpetua, y hemos visto cómo han salido también con beneficios entre medio antes de cumplir con la condena. Los quiero invitar a que revisemos el siguiente titular, que lo trae la tercera, que habla justamente de la prisión preventiva de este sujeto, chicos. Ahí lo tenemos. Dice: prisión preventiva para único sospechoso de femicidio en San Felipe, Alfate. A ver, yo me voy a meter la pata en los caballos. A mí me parece que es bueno que hagan la pega, que es bueno que lo atraparon de inmediato, hasta lo que tengo entendido el hombre confesado. No sé, como dice Carlos, cuál es la historia para atrás. Sé que hubo violencia reiterada, qué pasó con esos hijos, de qué manera fueron vulnerados previamente a esto, porque en este hecho puntual le acaban de cagar la vida. Yo no sé si eso es reparable, yo no sé si cualquiera de nosotros acá, con buena educación, con una vida privilegiada en relación a varios, si que ustedes son testigos de cómo su padre mata a su madre frente a ustedes mientras la amarra, yo no sé si eso es algo que es sanable de manera alguna, ni con amnesia, si es una cosa terrible. Aquí el cuento es que a mí me da la impresión de que las leyes debieran ser de carácter vinculativo. Las leyes en general no son así. ¿Qué estoy diciendo? Pareciera que todos aplauden y esto se termina cuando el único imputado lo mete en preso y le dicen y cadena perpetua y todos bravos, se hizo justicia. Perdóname, acá hay mucha gente implicada, creo yo. Quienes permitían esto, quienes sabían esto, vecinos, familiares, lo que sea. Yo creo que esta historia es mucho más larga, compleja y tiene harta cola para atrás, y esto se permite hacer. Finalmente, un femicidio rara vez es algo espontáneo, es algo que se extiende en el tiempo y que es algo que hay que cortarlo antes, y los femicidios que llegan a concretarse, muchos se interrumpen, es porque se dejaron crecer como un cáncer, como un tumor que nadie vio hasta que finalmente le quita la vida, en este caso a esta joven mujer de 22 años. Es mi apreciación, Carlos, pero hace falta, no sé, un parámetro de entender la tremenda posibilidad de que esto pueda ocurrir en el futuro, cuando un hombre tiene relaciones con una chica de 16, tiene un hijo, después tiene otro, se van a vivir juntos y nadie dice nada, por ejemplo. Es que ¿saben lo que pasa? Y lo preocupante acá va a ser, y tienen que preocuparse también, obviamente son de estos niños, porque para ellos ya quedó en su subconsciente que es normal que el padre agreda a la madre y que incluso llegue hasta la muerte, que es este caso. Entonces ellos lo van a ver como una normalidad para el resto de su vida, lamentablemente, y todos sabemos que no es normal. Entonces cuando ellos se enfrenten a esta situación, cuando sean adultos,
para ellos va a ser normal también, y de eso se trata el famoso círculo de la violencia, que hay que cortarlo. Entonces, por eso estos menores, yo estoy muy preocupado de ellos en el sentido de quién se está haciendo cargo de ellos, qué tipo de tratamiento, que sean muy chiquitos, y cuál tienen que estar en tratamiento, porque entre antes que se inicien mejor, para poder tratar lo que les ocurrió, lo que les ocurrió y lo que vieron y lo que han visto durante sus cortas vidas, porque no creo que haya sido primera vez que el padre agredía a la madre. Es altamente complicado para ellos, están en una situación muy vulnerable y es muy delicado. Claro, porque ¿a dónde van a parar esos niños, Carlos? Perdón. ¿A otros parientes que sabían de esto? Son los más aptos, perdona que lo diga así, pero, o sea, insisto, hoy día hay una tragedia patente y se está cocinando otra, de aquí a futuro. Un niño de 6 años, otro de 3. O sea, si que nosotros siguiéramos en televisión, 15 años más, probablemente estaríamos hablando quizás algunos de cómo terminar esto desde otro lado. O sea, eso es lo importante, que esto cambie. El problema es que hablamos y vemos y han pasado un año hablando de casos y esto no ha cambiado. Y le echa la culpa a la pandemia y todo eso. Y como decía Lama, esto viene mucho antes de la pandemia, esto no es de ahora. Las cifras vienen en aumento de siempre y nadie hace absolutamente nada. La gente que está en el Ministerio de la Mujer son seguramente para la foto, a lo mejor tienen políticas internas muy bonitas, pero la realidad está en la calle, en las poblaciones, y ahí no se ve absolutamente ninguna solución. Acá tiene que haber, además, creo yo, porque si nosotros buscamos que esto se acabe en el tiempo, porque esto es repetitivo, esta historia la vemos siempre, pareciera que es la misma historia incluso. Me parece que tiene que haber algún tipo de estudio, y eso conlleva entender qué es lo que pasa, porque, como decía Juan Andrés, hay algo que está mal desde el principio. Una chica que es menor de edad, y yo comparto con él 100%. Pero ponte en el caso que haya habido amor real, ¿ya? Sincero, transparente amor. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una relación entre un hombre y una mujer, incluso pueden tener hijos, que forman o intentan formar una familia, y cuando hay un quiebre, hay uno de los dos que sigue acosando al otro y que no es capaz de aceptar que la relación se acabó. Y generalmente eso termina con hechos de violencia y asesinatos como los que estamos hablando ahora. Hay algo que revisar ahí. Es ahí donde está el meollo del asunto. Yo creo que más que tratar de buscar las mayores condenas para los agresores o para los asesinos, me parece que acá hay que tratar de llegar al asunto, a la semilla de la destrucción, a la semilla de la violencia que trae todo esto. Y me parece que hay que hacer un estudio acá. Me parece que no nos podemos quedar solamente aceptando que se dio condena, va a la cárcel, cadena perpetua, que son 40 años, que es falsa, perfecto. Pero ¿cómo evitamos en el tiempo que esto siga pasando? Yo sé que hay una respuesta, o que le vamos a tratar de buscarla en este capítulo, Montserrat Torrent. Sí, lamentablemente lo que tú comentas también tiene que ver con un tema social, que tiene que partir desde la educación y con un cambio global de cómo nos estamos relacionando hombres y mujeres hoy en día.